Finalmente, la aspirante independiente Lorena Osornio se encontró con capitalinos que se trasladan a través del sistema de transporte. Recorriendo los vagones del metro y escuchando las propuestas de la gente, así inició Lorena Osornio Elizondo, candidata independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, su acercamiento con la ciudadanía. Nosotros no somos un partido político y gracias a Dios que no lo somos, porque yo creo que es la única manera que podemos llegar y atacar todas las arbitrariedades que han cometido los partidos políticos en contra de la ciudadanía. Asegura que su proyecto tiene como propósito generar un gobierno que trabaje permanentemente y todo el tiempo para construir colectivamente la ciudad que las y los ciudadanos quieren. Sus propuestas incluyen: primero, el problema del agua que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos la propuesta de la captación de aguas pluviales para que tengamos más tiempo agua. Su proyecto se basa en 4 ejes estratégicos: un gobierno de ciudadanos al servicio de las y los ciudadanos, una ciudad económicamente vigorosa, sólida y sostenible, una ciudad socialmente incluyente para todas y todos, y una ciudad amable con el medio ambiente encaminada al desarrollo sustentable. Mencionó que su campaña incluirá recorridos en el metro, metrobús, microbuses, para que la gente conozca sus propuestas y los capitalinos sean escuchados. En las imágenes, Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.